Y la información de último momento tiene que ver con Rodrigo Burgos, el jugador del Club Olimpia, acusado de violencia intrafamiliar por su pareja. Así mismo, nuestro compañero Juan Carlos Usher nos trae todos los detalles. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Qué tal, compañeras? ¿Cómo están? Saludos para ustedes, la teleaudiencia de C9N. Para conocer más detalles de esta causa judicial, estamos en compañía del juez Gustavo Bóveda para que nos comente justamente los motivos por el cual o por los cuales justamente este jugador Rodrigo Burgos obtuvo una medida sustitutiva a la prisión, exactamente un arresto domiciliario. Juez, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a vos y a toda la audiencia. Bueno, efectivamente, valiéndome de tu pregunta, quiero aclarar que la concesión del arresto domiciliario fue por las particularidades especiales del caso. En primer lugar, la causa judicial se inicia estando el jugador en libertad ambulatoria. Vale decir, concurrió por sus propios medios y en compañía de sus abogados a la audiencia del artículo 242 para la imposición de medidas. Quiere decir que no era de aplicación automática ni directa esa disposición que fue resaltada por el abogado de la defensa, la modificatoria del artículo 245 del Código Procesal Penal. A esa imposición del arresto domiciliario se le acompañó la imposición de un depósito en efectivo de dinero en una cuenta corriente, de tal manera a garantizar el sometimiento al proceso. Y todo ello como consecuencia de que el juzgado valoró que por la imposición de esa medida menos gravosa, el arresto domiciliario, podía garantizarse plenamente la evitación de los peligros de fuga y de obstrucción. Se analizó también ahí el caso de que dentro del grupo familiar existían menores de edad, de muy tierna edad, ¿verdad? Fruto de la unión de la pareja, ¿verdad? Que serían los más perjudicados y vulnerables si es que se accedía de una manera automática a una medida extrema como la medida de prisión preventiva. ¿Por qué? Porque implicaba que las mismas quedarían sin la posibilidad de una asistencia alimentaria o económica. Pues para entender un poco más detalles acerca de esta causa, este caso se viralizó a través de las redes sociales justamente a través de la cuenta de la víctima, esta mujer de nombre Lucía Aguilera, que acompañaba con un par de fotos, una serie de fotos en donde se presumía un caso de violencia. ¿Eso se presentó ante su juzgado? Bueno, lo que existía o lo que existe en el expediente es la expedición de un diagnóstico médico relativo a la existencia de ciertas lesiones corporales, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Existía una brecha importante temporalmente hablando entre la supuesta perpetración del hecho y la fecha en que se expidió o se certificó ese diagnóstico médico. Tal es así que en ese interín la víctima, la denunciante, hace un viaje a Córdoba y recién a su regreso se expide ese diagnóstico médico, con lo cual no pudo ser tenido en cuenta como un elemento concluyente la veracidad o no de esas lesiones como consecuencia directa del hecho que está siendo investigado ahora. Este futbolista Rodrigo Burgos, ¿él tiene algún tipo de antecedentes que se presentaron ante su juzgado? Es primario en la comisión del hecho punible que se está investigando ahora. Quiere decir que no tiene antecedentes. Antecedentes judiciales no tiene. Decía el abogado justamente de la defensa que inclusive este jugador, este futbolista, tampoco está cumpliendo con el tema de la prestación de alimentos. Eso ya no forma parte de del dictamen que ustedes toman en cuenta justamente a la hora de decidir el arresto domiciliario. Asimismo, como finaliza tu inquietud, es una circunstancia que deberá dilucidarse en otro estadio. El proceso penal es por violencia familiar, ¿verdad? Mucha gente justamente cuestionaba en las redes sociales, en el caso de él, de ser un jugador profesional, de tener arresto domiciliario, ¿cómo puede ser que haya ido a jugar a Uruguay? Bueno, yo no sé si ya te comenté en un primer término que a ese arresto domiciliario se le afianzó con el depósito de una caución real, un monto de dinero en efectivo que está depositado en una cuenta bancaria. Quiere decir que si es que llegara a
perpetrarse algún tipo de acto que ponga en peligro la consecución del proceso, un acto de obstrucción o un peligro de fuga, ese depósito puede ser ejecutado. Es un depósito que constituye un aval y que está predeterminado como una de las posibilidades dentro del Código Procesal Penal, ¿verdad? Pues Bóveda, ¿en qué caso podría darse la revisión de este arresto domiciliario? Bueno, todas las medidas son reformables durante todo el curso del proceso. La víctima, tanto la defensa como la víctima, pueden ejercer las facultades que crean pertinentes en cualquier momento del proceso. Y queda un poco a la resulta ya de la conducta procesal que vaya adoptando el imputado durante el transcurso del proceso, así como también las inquietudes que haga llegar la víctima, ¿verdad? Pero la revisión de las medidas, la revocatoria de las mismas puede hacerse en cualquier estadio de la investigación y del proceso, según las circunstancias así lo ameriten, ¿verdad? Justamente hablábamos con el juez Gustavo Bóveda, compañeras, antes justamente de hacer este contacto, y hablábamos de que siempre en este tipo de casos queda esa sensación por parte de la víctima y sus familiares de que se pudo haber hecho más o no es suficiente lo que se decide. Sí, lo que yo te decía justamente era algo con el que vos hacías esta introducción, ¿verdad? En el sentido de que es comprensible y hasta si se quiere uno podría ponerse en el lugar de las víctimas, ¿verdad? De decir, bueno, esto nomás es lo que se puede hacer o cosa parecida, ¿verdad? Y lógicamente es así porque bajo ningún punto de vista podría abordarse toda la problemática del problema en el contexto propio que implica la actuación dentro del ámbito de competencia del Poder Judicial y del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial y el Ministerio Público actúan sobre hechos consumados, ¿verdad? Aquí lo que habría que intensificar, porque de hecho no está sistematizado ni previsto, es la concatenación, la aparición y el funcionamiento efectivo de instancias de prevención y de control. ¿Por qué? Porque si el Poder Judicial y el Ministerio Público actúan para tratar de establecer qué pasó en un caso dado, en un caso antecedente, ¿verdad? Aquí lo que habría que hacer es tratar de controlar esas situaciones peligrosas y tratar de prevenirlas, o sea, que no se lleguen a perpetrar, ¿verdad? Pero eso escapa un poco a la competencia propia del Poder Judicial y del Ministerio Público. Aquí el problema de violencia familiar adquiere dentro de nuestro país y dentro de la circunscripción en la que me toca actuar niveles o porcentajes endémicos. Entonces tiene que ser declarada como una cuestión de salud pública. Aquí el Ministerio Público, el Ministerio de Salud y otras instancias ejecutivas de la administración del Poder Ejecutivo deberían tener un acompañamiento preciso, puntual y a la par que el Ministerio Público y el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial y el Ministerio Público subsanan, tratan de enmendar o otorgar una respuesta sobre algo que ya pasó. Pero aquí lo que habría que tratar es de que se controlen y de que no pasen. Y eso escapa un poco a la respuesta que puede dar el Poder Judicial y el Ministerio Público. Estamos llenos de marcos penales, normativas al respecto, pero si es que proliferan cada día más y más las denuncias al respecto, es que ese principio de prevención general positiva no se está verificando con la sola regulación legal. O sea, aquí tiene que haber algo más, está faltando ese acompañamiento interinstitucional, la aparición de ámbitos ejecutivos de seguimiento de los casos. Debería haber un registro nacional de casos conocidos con los sujetos involucrados, la descripción de las situaciones peligrosas para que facultativos idóneos desde el punto de vista médico acompañen todas las inquietudes de las víctimas y de esos sujetos más vulnerables. Usher. Interesante reflexión justamente con el juez Gustavo Bóveda. Compañera, te escucho. Sí, a ver si para traducir todo lo que dijo el juez, ¿verdad?
Esta prisión domiciliaria con ciertos beneficios es básicamente para resguardar también la parte económica del hijo de la pareja en cuestión. Es por eso que tiene ciertos beneficios y es por eso que se le pudo dar el permiso para que Burgos viaje a Uruguay. Definitivamente nada basta para esta joven después de los golpes que recibió. Es por eso que decide hacer esta publicación en Facebook, porque recordemos que no es fácil tampoco exponerte de la forma en la cual ella se expone en las redes sociales para contar su historia. Es en definitiva porque no consigue lo que ella quiere, ¿verdad? Que es de alguna otra forma que Burgos esté tras las rejas y también que ella esté protegida, tanto ella como su criatura. Y esta última reflexión que él hace es lo que venimos analizando desde hace más de un año, Usher, de que tienen que trabajar en conjunto. No nos sirve de nada que él tenga una prisión domiciliaria, pero tiene ciertos horarios, ciertos beneficios que igual, y en este caso tiene el poder adquisitivo como para poder hacerle lo que sea a esta joven. Exactamente, Amalia, lo que hacíamos justamente esta reflexión con el juez Bóveda acerca del trabajo que se tiene que realizar para que efectivamente existan más sistemas de prevención y ya no se tenga que hablar de hechos consumados. Justamente sobre eso, el Ministerio de Salud debería de poner en práctica algún sistema de prevención, porque ya es muy difícil determinar justamente el nivel de culpabilidad que se le puede endilgar a esta persona, teniendo en cuenta que si bien tiene que trabajar para pasarle algún tipo de dinero a sus hijos, pero también está ese deseo de justicia, de que él esté tras las rejas por lo que hizo. Entonces ahí se divide justamente y se termina determinando a favor de los pequeños, por decirlo de alguna forma, teniendo en cuenta que yo pude conversar también con el abogado de esta señora, Lucía Aguilera, y me señalaba que este futbolista tampoco estaría cumpliendo con la prestación de alimentos, cosa que definitivamente no se puede determinar en estos casos. Se tiene que hacer otro tipo de denuncia y también ir hasta lo último, hasta que justamente este hombre cumpla con sus hijas, pero esto es lo que se determina en este momento. Se habla de arresto domiciliario, nos decía justamente el juez Bóveda, por este tipo de circunstancias, porque se piensa en los niños, se piensa en la posibilidad de que puedan seguir recibiendo algún tipo de dinero, porque hasta donde tenemos entendido, esta señora no tiene ningún trabajo formal. Es así, no había una evidencia o constancia directa en el expediente de que así fuere. Y otra aclaración que me parece importante realizar es que estamos en los prolegómenos de la causa, ¿verdad? Aquí no se puede hablar todavía de culpabilidad, es el ámbito investigativo donde debe circunscribirse todo, así por un medio menos radical, menos gravoso, pueden evitarse los peligros de fuga y de obstrucción. Si así fuere, prevalece la posibilidad de beneficiar al imputado con medidas menos gravosas. ¿Por qué? Porque la culpabilidad o la absolución ya viene como consecuencia de una sentencia ante un tribunal de sentencia. Eso es en otro estadio más avanzado, ¿verdad? Así mismo. Es justamente, exactamente, compañeras. Sí. Ahora se está investigando, hay que todavía justamente aguardar que esto continúe su proceso y ver realmente en qué termina. Obviamente todos deseamos de que ya no existan este tipo de casos, de que ninguna mujer en nuestro país tenga que publicar por redes sociales fotografías con moretones, con golpes, con lágrimas, y que exista ese sentimiento de repudio por parte de todas aquellas personas para ser escuchadas. Así exactamente, mismo. Nos decía justamente el juez Bóveda que ellos actúan sobre los hechos consumados, no pueden actuar justamente sobre la prevención. Eso ya le correspondería a otras instancias. Perfecto, Usher.